Taber somos todos, porque Taber somos todos. Jesús vive. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Padre, gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia para con cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor. Guarda cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amados, una de las grandes diferencias que existen entre nuestro Señor Jesucristo y los líderes del mundo que han existido, es que la tumba de Jesús está vacía. Esa tumba está vacía. No están los restos ahí. Los 4 evangelios testifican de una manera clara y contundente que Jesús resucitó de entre los muertos. Y este es el fundamento de nuestra fe. Este es el fundamento de nuestra fe. Que hoy nosotros celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos, por tanto, la victoria que Él tuvo sobre la muerte. Nadie ha pasado de allá para acá, hermano. Los que lograron pasar de la muerte fueron porque alguien llegó, un profeta, Elías, Eliseo, el Señor Jesús mismo, ¿verdad? Los trajo así. Pero ellos fueron vivificados. Nuestro Señor Jesucristo resucitó con un cuerpo incorruptible. El apóstol Pablo declara referente a esto de la resurrección ahí mismo, en el capítulo 15, pero un poquito más atrás. Vaya conmigo, por favor. En el verso 14. Mire lo que dice. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Y mire lo que dice el verso 19. Esto lo ocupan mucho los testigos de Jehová. Mire lo que dice. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ese texto lo sacan ellos de contexto. Pero aquí el apóstol Pablo estaba hablando de la resurrección de los muertos, porque habían unos de los corintios que no creían en la resurrección. Se habían olvidado lo que Jesús les había dicho, lo que Cristo había enseñado, lo que el apóstol ya les había predicado. La carta de Corintios es una carta correctiva a muchas cuestiones que la iglesia estaba pasando por ese momento, como este es el caso, donde el apóstol Pablo habla de la resurrección, cómo fue que se les presentó a uno, se le presentó a Pedro, se le presentó a los que iban en el camino de Maús, y empieza a hacer una larga lista de cómo nuestro Señor Jesucristo se les presentó a cada uno de ellos. Por eso dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Cristo ha resucitado. Y esa cuestión de que Cristo no había resucitado, no crea que es nuevo, hermano. Allí hay algunas teorías todavía ahora, en el humanismo, en el cristiano humanista, andan viendo ahí algunas cuestiones que son muy difíciles. Por ejemplo, algunas teorías erróneas sobre la resurrección de Jesús. Teorías erróneas. La primera teoría errónea es la teoría de la alucinación. Aseguran que las mujeres y los discípulos solo vieron alucinaciones, no fue algo real. Eso es lo que pensaban. No, si ellos solamente, amados, pero más de 500 personas iban a estar viendo alucinaciones. Alucinación colectiva. No puede ser. La otra teoría es una de las más antiguas teorías y es la del cuerpo robado. Y esta la inventaron los sacerdotes, los religiosos que estaban en contra de Jesús, aquellos que se oponían, los escribas y los fariseos.
ellos se oponían tremendamente a esto. Y vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 28 para que usted lo pueda ver y darse cuenta cómo los religiosos de aquel momento estaban queriendo oponerse a algo que era ineludible, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 28, verso 11. Mateo 28, 11. Mientras ellas iban, he aquí que uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Sabe que esos soldados tenían que pagar con la muerte. Por eso les dice: y yo persuadiré al gobernador. Porque ellos tenían que pagar. Tenían que pagar con su vida. Y no solamente ellos, también sus familiares. Todos tenían que pagar. Porque no habían llevado a cabo una orden que se les había encomendado. Y esta es una de las teorías del cuerpo robado. Amados, como unos discípulos iban a llegar y iban a mover esa piedra, si el apóstol Juan dice que era una piedra enorme y 2 mujeres la iban a mover. 12 discípulos que en una noche anterior habían salido huyendo cuando llegaron a capturar a Jesús. Valientes hombres. Que uno hasta corrió envuelto en las sábanas. Marcos corrió en las sábanas desnudo, hermano. Y ahora ellos iban a tomar valor y se iban a enfrentar con la guardia romana que estaba ahí, porque eran guardias romanos que les habían dado, los habían proveído para que resguardaran esa parte. Iban a llegar los discípulos a eso. La otra teoría es la teoría del síncope cardíaco, la que asegura que Jesús solo se desmayó por las heridas infligidas. Solo le produjo un breve desmayo. Quedó en coma y al día siguiente despertó. Después de que le metieron la lanza en el costado, después de que lo habían flagelado, después que lo habían clavado en la cruz, después de todos los vejámenes que habían hecho contra él. Después de eso él solamente tuvo un desmayo y al día siguiente se despertó como que sin nada. Está otra teoría, la teoría del complot. La resurrección de Jesús solamente fue un complot entre sus discípulos contra los judíos y los romanos. Ah, qué bonito. Como que las señoras de allá del Tineti, las vendedoras del Tineti, un grupito de vendedoras de un pasillo, unas 12 vendedoras, quisieran hacer un complot en contra del gobierno de los Estados Unidos. Así está. ¿Se puede imaginar? Un complot en contra de la Asamblea Legislativa. Un grupito de señoras vendedoras del mercado. Así está ese complot que ellos lo ponen ahí, esa teoría del complot. Y eso existió, eso está. Y muchos creen eso. La evidencia de la muerte de Cristo, hermano, a fin de que los cuerpos fueran completamente declarados como muertos, dice que le quebraban las piernas. Porque ya venía la fiesta, venía la fiesta del Sabbat. Y esa fiesta de reposo que venía, tenían que pegarle en las piernas a Jesús para que bajar los cuerpos de la cruz y que los pudieran llevar a enterrar. Recuerde que para los judíos el día empieza entre las 5:30 y las 6. Ahí empieza otro día. Entonces, antes de eso tenían que bajarlos y llevarlos y enterrarlos. La preparación fue exageradamente rápida. Yo no sé ahora cómo es que las tradiciones allá andan sacando, que llevan un gran entierro, un santo entierro y todo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pararara! ¡Pum! ¡Pum! No fue así, hermano. Eso fue rápido. Llegaron y pidieron el cuerpo. Dámelo, y se lo llevaron, lo prepararon
le pusieron las especias aromáticas que se le ponían a la carrera. Todo fue rápido por el tiempo que apremiaba, y tenían que hacerlo porque iban a quebrantar la ley si no lo hacían de esa manera. Y recuerde que ellos eran rigurosos para el cumplimiento de la ley, y se lo llevaron. Ningún hueso fue quebrado de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los soldados abrió el costado de Jesús con una lanza para asegurarse de que nuestro Señor Jesús estaba muerto. Vaya conmigo por favor a Juan capítulo 19. Juan 19, 32. Amén. Amén. Y vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. ¿Se da cuenta? Y al instante salió sangre y agua. Jesús era un hombre real, con un cuerpo real, muerto esa tarde en la ciudad de Jerusalén, en el Gólgota, a las afueras de Jerusalén. Ahí estaba. La evidencia del apóstol, la evidencia de Juan dice que estaba muerto. Y Juan el amado era uno de los que estaban más cerca de Jesús, junto con su mamá, con María. Estaban cerca de ahí y pudieron ver todos los acontecimientos que estaban pasando, porque Pedro no estaba y los demás no estaban, si solamente Juan se había quedado. Estaba cerca con él. Por eso le dijo, ahí a tu hijo, mujer, ahí, ¿verdad? Le da toda la oración ahí a nuestro amado Juan. La profecía fue cumplida. No se quebrará ninguno de los huesos, ninguno. Y su cuerpo iba a ser traspasado. Vaya conmigo, por favor, a Salmos capítulo 34, verso 20. Mira lo que dice Salmos 34, 20. Allá en el Antiguo Testamento, Salmos 34, 20. Abajito de Proverbios. Antes de Proverbios, Salmos 34, 20. Una profecía referente a eso. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ni uno. Ninguno de los huesos fue quebrado de nuestro Señor Jesucristo. Todos sus huesos quedaron completamente sanos. Y fue traspasado en un costado. Zacarías lo habla en Zacarías capítulo 13, verso 1, que fue traspasado por un costado. Amados, el mayor efecto patológico de la crucifixión fue la interferencia que produce en la respiración. La muerte resulta de algo que los doctores de hoy dicen fue un shock hipovolémico y asfixia. La muerte de Jesús fue asegurada por la herida que le dio el soldado en su costado. La interpretación médica moderna diría o indicaría que Jesús estaba muerto cuando fue bajado de la cruz. No había otra manera. El apóstol Juan ya dice ahí, y estaba muerto, por eso no fueron quebradas sus piernas. Miren lo que produce este shock hipovolémico. Dice, es una afección de emergencia en la cual la pérdida de una quinta parte o más del volumen normal de la sangre en el cuerpo o líquidos corporales hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre. Este tipo de shock puede hacer que muchos órganos dejen de funcionar y produce ansiedad, agitación, piel fría y pegajosa, confusión y debilidad general. Todas esas cosas sintió nuestro Señor Jesús. Su corazón bombeaba sangre, pero ya no podían sus órganos vitales, sus pulmones, sus riñones, su hígado, todo empezó a colapsar. El cerebro empezó a colapsar por la falta de oxígeno, por la falta de todo lo que le llegaba, la debilidad general que nuestro Señor Jesús soportó. Y dice que esto se da no solamente por la pérdida de sangre, sino cuando hay demasiada deshidratación, que usted suda mucho.
Y nuestro Señor Jesús, recuerde, el Medio Oriente en esta época estaba bastante caliente, no estaba tan fresco como nosotros creemos, estaba caluroso. Y nuestro Señor Jesús sudando con esa cruz en su espalda, sufriendo el látigo romano, desangrado, por eso decía, enmudeció y no dijo nada. Su voz, su visión estaba borrosa. Quizás llegó un momento en la humanidad de sentirse cansado, y ahí es donde han inventado todas las caídas, ¿verdad? Que llegó un hombre y le ayudó a levantar la cruz por la debilidad general que en él había. Amados, nuestro Señor Jesús, a pesar de todo eso, de su debilidad, de la confusión, de la ansiedad que había en su mente y en su corazón, Él decidió llegar hasta el Gólgota por usted y por mí. A pesar del cansancio y del sufrimiento, Él hizo todo lo imposible por llegar y ofrecerse al Padre como el sacrificio digno por usted. Por eso le digo, Jesús se sobregiró con cada uno de nosotros cuando pagó gota a gota el dolor y el castigo para que usted pudiera tener salvación y vida eterna. Y qué tristeza es ahora encontrar personas que no quieren nada con Jesús. Es triste, hermano. Es triste, porque sus mentes están siendo manipuladas por el poder del diablo. Sus corazones y sus voluntades ya no están en las manos de Jesús, están en las manos del diablo. Es lastimoso pensar así, cuesta pensar de esa manera. Pero no hay otra manera de cómo pensar. No hay otra forma. Por eso el apóstol Pablo le dice, ¿cómo es posible que ahora ustedes no crean en la resurrección? Porque si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Si Cristo no resucitó, ¿para qué predicamos, pues? Si Cristo no resucitó, no tenés la salvación y la vida eterna. Por eso la resurrección era necesaria. La resurrección de nuestro Señor Jesús era necesaria. Y el apóstol Pablo habla muy precioso de eso. Y hay evidencias de la resurrección, la tumba vacía, las múltiples apariciones que tuvo nuestro Señor Jesús, cuando se le aparece a Pedro, cuando se le aparece a los 12, dice, ¿verdad? Pero ya no eran 12, pastor, solo eran 11, ¿verdad? Pero generalmente ellos hablan de un término completo y siempre dicen 12. Los 12, cuando se le apareció a los 12, a los dos que iban en el camino de Emaús, y cómo ardieron nuestros corazones cuando aquel hombre venía caminando a la par de nosotros. Cómo ardieron nuestros corazones, porque sentimos la presencia de Jesús en nuestras vidas. Cómo ardieron. ¿Desde hace cuánto usted no siente que su corazón arde cuando la presencia de Jesús está a la par suya? Y muchos así nos encontramos, fríos como una tremenda refrigeradora, como que si fuéramos un bloque de hielo, fríos. Y Tomás, el que dudaba, ¿verdad? Si no metiera la mano, si no metiera mi dedo en los agujeros de su mano y no metiera mi mano en su costado, no creeré. Y de repente le aparece ahí Tomás, y cuando le mete mira mis manos, mete la mano aquí, y cuando le mete, Señor mío y Dios mío. Qué terrible, ¿verdad? Benditos sean, dice, todos aquellos que crean sin verme. Usted y yo, hermano, caemos en esa bendición preciosa que nuestro Señor Jesús nos dio. Las evidencias de la resurrección. Nuestra fe descansa en la resurrección de Cristo. Sin la resurrección de Cristo no pudiéramos tener fe nosotros. Pero la resurrección de Jesús era necesaria. Vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 24. Evangelio de Lucas capítulo 24. Nuestra fe radica o descansa en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 24, verso 1. Mire lo que dice. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas, porque por esto,
He aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Nuestra fe descansa en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos no lo entendieron. No entendieron la muerte de Jesús. Tuvieron dificultad para aceptar la realidad del Cristo resucitado. Ya vimos en el camino de Emaús, Tomás, no lograban comprender lo que estaba pasando. Las mujeres, ¿a qué iban, hermano? Las mujeres iban a preparar el cuerpo. Ellas esperaban encontrar el cuerpo de Jesús y hacerle los rituales que la tradición judía demanda. Las mujeres dice que llegaron con tristeza, con dolor, quizás llorando a la tumba a buscar el cadáver para ungirlo, como la tradición lo decía. Y cuando se dan cuenta que la piedra está removida. Una piedra que había sido sellada, una piedra que había sido puesta ahí por los romanos y que el Sanedrín judío habían llegado y habían puesto un sello para que la piedra no fuera removida. Y todo eso sucedió para que nosotros pudiésemos comprender la magnitud de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso es, porque todo lo que llegaron los sacerdotes a decirle a Pilato: danos una guardia y ponla ahí, porque estos van a ir y van a sacar el cuerpo y después van a decir que ha resucitado, porque eso fue lo que él dijo, que al tercer día iba a resucitar. Así que pongamos una guardia y sellemos eso. Y él le dijo: háganlo como las medidas que tienen que hacer, pongan todas las medidas para que vean de que el cuerpo de Jesús ahí va a estar, al tercer día ahí va a estar. Y después se les da tremenda cuestión de que la piedra fue removida, el cuerpo ya no estaba, los soldados empezaron a huir porque al ver un ángel del Señor como esos, cualquiera le daba miedo, ¿verdad? Y las mujeres pensando eso. Los ángeles, fíjese, los ángeles, mire lo peculiar aquí, que los ángeles citan toda la oración de Jesús. Mire lo que dice en el verso 7, de ahí de Lucas 24. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esas fueron las palabras que nuestro Señor Jesús les dijo. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y la pregunta sigue siendo igual. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Allí andan algunos queriendo buscar todavía un Cristo muerto, a un Cristo clavado en una cruz. Cristo ya no está ahí, hermano. Cristo resucitó. La cruz está vacía. Una cruz con el Cristo demuestra a un Cristo sufriente que sigue agonizando. Eso es lo que significa. Una cruz vacía es una cruz en victoria. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Y es tremenda la diferencia, pero así es. Y muchos dicen: entre nosotros estábamos y no lo encontramos, entre nosotros estamos y no lo conocimos. Y es cierto, porque no han tenido encuentro con Jesús. Eso es cierto. Y muchos cristianos evangélicos también están en la misma condición. Han estado con Jesús, pero todavía no lo han conocido. Los discípulos estuvieron con Él y no entendían. No entendieron lo que Dios estaba haciendo. Los discípulos necesitaban un cambio. Y ese cambio lo obtuvieron cuando se encontraron con el Cristo resucitado. Y muchos
necesitamos una transformación, necesitamos un cambio que afecte nuestro pasado, que cambie mi presente y que asegure mi futuro. Eso lo necesitamos todos. Y eso es lo que Dios ofrece por medio de Cristo. Cristo quiere afectar su pasado, quiere mejorar su presente y quiere asegurarle una vida eterna. Eso es lo que quiere Dios por medio de Cristo. Y eso es lo que Dios ofrece. Jesús vive. Y Él nos busca a cada uno de nosotros. Y nos pregunta, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste? ¿Qué sentís ahora? ¿Cómo amaneció su mañana? ¿Cómo anocheció? Jesús nos pregunta. Él anda buscándonos a cada uno de nosotros. Él anda buscando, como dice el carpintero, viendo a quién poder restaurar. Él anda buscando a cada uno de nosotros. Él nos quiere restaurar, quiere darnos a nosotros salvación y vida eterna. Ese es lo principal que Él quiere. Pero muchos hemos reducido nuestra fe a una simple creencia, porque algunos dicen de que debe de tener inteligencia y comprender lo que Dios está haciendo, y cuando usted lo comprende bien, que ya asimiló, entonces usted sí ya puede decidir creer. Algunos así piensan. Y muchos hemos reducido nuestra fe a una simple creencia, aceptada solamente intelectualmente. Pero Jesús nos llama a cada uno de nosotros a vivir una vida renovada. Eso es lo que Él busca, que nosotros nos renovemos, que seamos nuevas criaturas, porque dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas, hermano, todas son hechas nuevas. Pero debo de tener mi confianza puesta en Jesús, en ese Cristo que resucitó, que no solamente murió, sino que también resucitó, porque era necesario. Así como Él resucitó, así también yo voy a resucitar. Por eso la fórmula bautismal es: muerto en Cristo, resucitado a una nueva vida. Y aquellos que se bautizaron y todavía siguen viviendo su vida loca, amados, usted solo se fue a dar un chapuzón, hombre. Solo se fue a bañar, champú le hizo falta, ¿verdad? Si no lo hizo con el sentido, con la fe, con una conciencia limpia y puesta en Jesús. Solamente eso fue. Por eso la fórmula bautismal, nosotros como bautistas insistimos en eso: muerto en Cristo, resucitado a una nueva vida. Porque así como Cristo resucitó, así también usted y yo vamos a resucitar un día. Porque es necesario que Él sea el primero, la primicia de todo. Mire lo que dice, vayamos nuevamente al texto. 1 Corintios capítulo 15. Por cuanto, en el verso 21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Cada uno de nosotros vamos a llevar ese proceso, porque así como Dios nos ha transformado a cada uno, Dios también quiere proveernos a nosotros ese tiempo de resurrección para el tiempo postrero, perdonarle en el presente y en el futuro darle vida eterna. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Está a punto, a la vuelta de creer está, a la vuelta de poner esa confianza completa en Jesús. Ahí está la salvación. Cristo nos ama y quiere darnos a cada uno de nosotros salvación y vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias, Señor, por tu resurrección. Te damos gracias, Dios, por la salvación que nos has dado. Te damos gracias, Jesús, porque a pesar de cada una de las cosas que hay en nosotros, Dios nos ama y nos da ese regalo
de salvación y vida eterna que no lo merecíamos. Aun cuando éramos tan pecadores, Dios nos ama. Aun siendo tan difícil nuestra mente y nuestro corazón cargado de tanto pecado, Dios nos ama. Y Dios te ama a ti, querido amigo. Recíbele a Jesús, abre tu corazón y recíbele a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Repite conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración de fe, cree, Cristo te ama. Tiene un regalo precioso para ti. Tiene la vida eterna, una vida abundante en Cristo Jesús. Al final habrá una oración. Si tú no la has hecho, haz esa oración en la intimidad de tu hogar. Recibe a Jesús y te darás cuenta que Dios lo único que quiere contigo es bendecirte. Padre, gracias te damos por esta preciosa mañana que nos das. Gracias por la resurrección de Jesús. Gracias, Señor, por celebrar la victoria que Cristo tuvo sobre la muerte. Bendice, Señor, nuestras vidas y guárdanos hasta el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El predicador ya terminó su mensaje. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador en este momento. Invócale de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Felicidades. Ahora has nacido de nuevo a la familia de Dios. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Damos gracias a Dios por tu decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Queremos que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate en nuestra iglesia y aprende más de Jesús. Tabernáculo San Isidro Soyapango, final Primera Avenida Norte, pasaje 1, número 21, Colonia San Isidro Soyapango, 120 metros al norte de Fábrica Inco. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube como Tabernáculo San Isidro Soyapango. Suscríbete y deja tu comentario o escríbenos a nuestro correo electrónico tabernáculosanisidrosoyapango@gmail.com. Dios quiere bendecirte.